Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Y bueno, nosotros seguimos aquí en Economía 1000 y también gracias Daniel, estás más que informado. Al salir de acá le vas a contar a todos tus vecinos y familiares de todo lo que se desarrolla a nivel internacional con seguridad. Estaba reaprendiendo un bandallazo general de economía, de relaciones públicas, relaciones internacionales. Sí. Bueno, relaciones públicas hacemos también porque hablamos demasiado. También, sí. Daniel Ríos, me gustaría empezar con matriz energética y para que la gente se ubique cuando hablamos de energía, de electricidad, de esto que se llama matriz energética, que no es lo mismo que matriz eléctrica. Me gustaría empezar por el concepto básico para ir profundizando sobre el tema, si te parece. Sí, para empezar, en el mundo en general y también acá en Paraguay, hay diferentes formas de energía, hay diferentes fuentes de energía que pueden ser aprovechadas para diferentes usos, ¿verdad? Cuando hablamos de matriz energética es básicamente una radiografía del país en qué proporción utiliza cada uno de esas fuentes, ¿verdad? En Paraguay tenemos tres fuentes principales que son los derivados de petróleo, los combustibles, la biomasa y la electricidad. Entonces, cuando hablamos de matriz energética, que sería el diagnóstico de cómo usamos esas fuentes, es más o menos cómo se distribuye la demanda en relación a esas fuentes. Y tenemos que hay una relación de más o menos 40-40-20. 40% de derivado de petróleo, 40% de biomasa o digamos, leña, básicamente. Leña, carbón, vegetal, incluso residuos leña. Vegetales. Sí. Exactamente, pero en una mayor proporción es leña. Y el 20% en el tercer lugar, eso recién es electricidad. Leña que no solamente va para consumo doméstico, sino también para industrias mismas que utilizan biomasa para vamos a decir, la producción, sus calderas, funcionar su producción. Así mismo es. A ver, cuando hablamos de matriz energética, digamos, no del punto de vista de las fuentes, sino del punto de vista de los sectores, ahí vemos que el sector que más consume es el transporte, con un 42%, luego está el residencial comercial con un 29% y luego está el industrial. En ninguno de esos tres sectores la electricidad está primero. En el transporte, en un 93% es combustible, es derivado de petróleo. Ese 7% que sobra no son autos eléctricos ni moto eléctrica todavía, sino que es el flex, ¿verdad? El alcohol. Luego en residencial y comercial es 57% de leña, el principal energético, y en la industria es 84% la leña, el principal energético, ¿verdad? Dani, ahí justamente estaba mirando el último reporte IRENA, que es básicamente la institución que republica datos sobre la matriz energética, hizo su informe, creo que hasta 2019, si no me equivoco, y mostraban datos muy interesantes. De 2012 a 2019 crecimos en vehículos 216%. Crecimos en flota de motocicletas 287%. Crecimos en buses 123% y en lo que son camiones 34%. Explicamos un poco, Dani, ¿qué significa esto, el impacto en relación a nuestro consumo de energía y también los daños que eso puede generar al medio ambiente si nosotros no lo podemos encaminar de manera adecuada, ¿no? Bueno, primero que nada, esto está relacionado con el crecimiento macroeconómico del país. Hay un mayor poder adquisitivo está relacionado con el consumo y la gente evidentemente y la producción busca tecnologías para poder satisfacer, digamos, mejor sus necesidades de transporte, en este caso los diferentes sectores que vos mencionaste, Domi, ¿verdad? Ahora, el problema es que la única tecnología disponible para la movilidad está basada en combustibles, ¿verdad? Y evidentemente eso tiene un doble impacto, ¿verdad? Primero, el impacto que nos convoca desde el punto de vista energético, que tiene que ver con el impacto, con la huella, ¿verdad? De carbono, ¿verdad? Que es algo muy significativo. Y por otro lado, algo que mencionaste vos en la relación, digamos, entre China y Argentina, nosotros tenemos una dependencia demasiado grande de las fluctuaciones de precio de el commodity derivado de petróleo, y eso nos hace falta, digamos, hacer un análisis muy profundo. Lo estamos sintiendo con la guerra de Rusia-Ucrania, que hizo que se disparen estos precios durante este año sobre todo, y que en definitiva hace que nosotros el impacto que tiene que ver la movilidad basada en derivado de petróleo, primero que nada, está bueno en un contexto, digamos, de crecimiento, pero realmente tenemos que ser cada vez más conscientes de nuestra vulnerabilidad, que hoy se siente desde el punto de vista de seguridad energética, pero que a medida que pasa el tiempo y aumentamos nuestro consumo se va también a sentir en términos ecológicos. Y donde también me gustaría que profundices un poco, Dani, y nos comentes
donde Paraguay tiene un potencial enorme porque nosotros somos productores de energía renovable, ¿no? Eso que quiere decir una energía limpia, que se puede ser una energía, que es una energía eléctrica, tenemos en exceso, pero hoy en día no tenemos el ecosistema para poder aprovechar eso, para poder protegernos de las oscilaciones de los precios de los commodities. Sí. ¿No? Allí, primero que nada, cuando hablamos de electrificar, hay que ser bien conscientes de que no es una apología por la electricidad, porque sí, hay una cuestión de seguridad energética que es importante y que es una de las cuestiones fundamentales. Pero la electricidad es una tecnología que en comparación con las otras es más eficiente en su uso y tiene una cadena de valor más compleja. Es más, hay un impacto, y eso digamos en el programa, desde el punto de vista económico podemos analizar, hay un impacto económico, microeconómico, macroeconómico distinto cuando uno quema, digamos, un brasero que cuando usa un fogón eléctrico, por ejemplo, ¿sí? El impacto es mucho más significativo, ¿verdad? Entonces, por ese lado es interesante analizar, y por el otro, también el tema de la movilidad eléctrica. Hay dos cuestiones que son habilitantes. Por un lado, la infraestructura de suministro, en donde se están dando ciertos pasos. La ANDE está adecuando su sistema en los 3 niveles. En generación hay un plan, sobre todo los últimos avances se ven en transmisión y distribución, que es básicamente poner la electricidad desde Itaipú o desde Yacyretá o desde Acaraí disponible acá en nuestro enchufe. Eso es básicamente el trabajo que está haciendo la ANDE. Pero por otro lado también es importante la barrera de precio para adquirir la tecnología de movilidad eléctrica, que es significativa todavía. Cuando hablamos de un vehículo eléctrico actualmente, en el mejor de los casos, estamos hablando de una relación 2-1. O sea, un vehículo eléctrico me está saliendo 2 veces más caro, ¿verdad? Entonces ahí hay estrategias que se pueden, digamos, tomar en consideración para poder paliar y para poder favorecer lo que sería una transición. Una es la que yo tomé, ¿verdad? Tomar una tecnología intermedia, que es, por ejemplo, una moto, ¿verdad? O una bici, que es una tecnología, digamos, que puede salvarte para tránsito, por ejemplo, en la ciudad, y que realmente consume mucho menor y cuesta mucho. O sea, se basa en electricidad y a la par también cuesta mucho menos que lo que sería un vehículo eléctrico, ¿verdad? O sea, básicamente vos en tu día a día no estás pagando un combustible. No te vas a cargar a una estación de servicio, te vas a cargar a tu casa. Exactamente. Donde pagas tu, vamos a decir, cuenta de electricidad. ¿Tu cuenta de dónde? Es un enchufe como el cual... Ese es tu insumo. No tenés un gasto mensual para tu combustible. No, yo enchufo la moto que tengo, yo enchufo en el enchufe de la licuadora también. O en el enchufe en donde enchufo, digamos, la lavarropa. ¿Y cuánto tiempo tenés que dejar cargando? En el caso de la moto que te corresponde. En el caso de la moto, yo tengo el indicador de la batería, del cargador de la batería, es rojo cuando está cargando y verde cuando está ya cargado completamente. Yo llego a las 9 de la noche, enchufo, y a las 5 de la mañana ya está verde. La verdad que no sé en qué momento se enchufa todo, ¿verdad? Pero es totalmente algo que puede combinarse del día a día. ¿Cuánto es la diferencia de precio para una moto así? Por ejemplo, estás de vuelta, esa relación de vuelta 2-1, ¿no? Es una relación que yo calculo ahora mismo 1.5 más o menos. No es 2-1. Okay. Una moto convencional, una buena moto, está más o menos 7 millones, 8 millones. Y la que yo compré está en el orden de 11 millones y medio. Pero eso evidentemente, si uno quiere una moto más sofisticada, hay opciones, pero puede escalar a 20 millones aproximadamente. Entonces hay una relación igual. Pero hay método de financiamiento igual de la concesionaria o diferentes entidades que uno puede utilizar como para poder salvar esa Y de hecho, a cualquier lugar que vos te vayas, te vas acá al shopping, por ejemplo, el paseo a la galería o cualquier otra estación de servicio, vos podrías cargar de manera gratis. Totalmente, ¿no? El toma corriente es el mismo, ¿verdad? Pero según el patrón de uso durante el día, no creo que haga falta. Uno cuando llega a su casa a la noche va a poder enchufar para poder tener al día siguiente otra vez. Me parece interesante el punto que están abordando de electromovilidad y sobre todo de la parte de la diferenciación de costos. Porque Camila, vos tenés informes muy importantes e interesantes, por ejemplo, de organismos internacionales que hablan sobre este componente, porque creo que es el principal cuestionamiento o de alguna manera duda que se genera en el usuario final, si me conviene o no me conviene. Y en líneas generales sí conviene, pero cuando hablamos de adquisición como enajenación primera de dinero para la compra de esto, es como que asusta, pero cuando uno va haciendo ese comparativo, evidentemente termina siendo mucho más ventajoso. Si puedes compartirnos, claro, Camila. Un informe, un documento del BID menciona justamente que uno de los principales retos que tiene la electromovilidad en Latinoamérica es el costo.
porque es mucho más elevado que un automóvil de Movido a combustión. Sí, movido a combustión. Y también algo que menciona, otro reto es la confianza de la gente, justamente por el miedo de quedarte sin batería, porque no tenemos infraestructura todavía. Sí. Acá. Yo creo que esa es la barrera que se va a salvar más rápido. Hay la posibilidad de poder desarrollar infraestructura de carga a la par de lo que puede hacer Ande por sí misma. También yo creo que los emblemas privados de combustible están y van a tomar un camino hacia una transición, ¿sí? Y van a instalar por su propia cuenta también cargadores. Y eso va a aumentar, que en la literatura es el concepto de familiaridad. Vamos a poner más unidades y va a haber una seguridad que en el ecosistema en el que yo me muevo día a día, no me voy a quedar sin posibilidad de carga. Entonces eso de alguna u otra manera se puede salvar, y se puede salvar con acciones, digamos, bien concretas, como la que estoy mencionando. La barrera del costo sí es algo que es mucho más complejo, y de hecho la literatura, así como otros esfuerzos que se están haciendo para promover nuevas tecnologías en el sector energético, se basa mucho en incentivos. Y de hecho, el último mes, en octubre, se terminó de promulgar la ley de electromovilidad, en donde primero que nada se aborda esta problemática desde el punto de vista de exenciones fiscales para abordar ese tema del costo de compra, ¿verdad? Pero por otro lado también habla de tecnologías habilitantes o tecnología de transición, donde no hay solamente vehículos eléctricos, sino también se considera, por ejemplo, a los vehículos híbridos como, tecnologías que pueden favorecer hacia lo que sería una movilidad sostenible en el futuro, porque el vehículo híbrido es un vehículo convencional, pero en relación a lo que consume un vehículo convencional, consume la mitad o consume un tercio. Y desde el punto de vista macro es interesante eso, porque por unidad, y eso se puede ampliar al resto del parque si es que todos los vehículos son híbridos, hace que el país necesite menos derivado de petróleo, lo que en términos de seguridad energética o balanza comercial puede resultar también interesante. Entonces esas son las motivaciones detrás de esa. Y aportando un poco a eso, justamente ahora de enero a octubre hubo un salto enorme en importación de autos de vehículos híbridos. En Paraguay. En Paraguay. 177% fue el incremento. Justamente hace poco estábamos hablando con otra persona que tiene un vehículo híbrido y nos contaba que no cargaba combustible hace 3 meses. Porque carga en su casa, o sea, obviamente eso es interesante para, vamos a decir, la movilidad, donde vos puedas cargar después en tu oficina. Pero bueno, ya entraremos seguramente un poco más. Vamos a indagarle acá a Dani sobre el tema de los cargadores y las potencias, que eso no es menor, qué tipo de cargador se necesita, cuál es la infraestructura, porque eso no son temas menores, ¿no? En ese caso, por ejemplo, obviamente tu costo sería menor, pero el costo de mensualidad, vamos a decirle, de tu casa, o sea, de la residencia en sí, la energía que vas a estar pagando va a ser mayor o no. Va a ser mayor, pero estamos hablando... O sea, no es un costo cero, vamos a decir. No, o sea, es un costo cero. Lo que estás haciendo en realidad es sustituir el combustible por la energía más o menos de tu casa. Claro, no hay almuerzo gratis. Claro. Entonces, No free lunch. Alguien siempre paga. Alguien siempre está pagando. Pero hay una diferencia. La premisa es que la diferencia acá es significativa. Es significativa. Estamos hablando de un motor, en el caso de la moto, por ejemplo, ¿verdad?, de 1500 vatios, que equivale a lo que sería una placa. Un tercio de lo que sería una placa. Mi placa de cocina, que tiene 4 nallas, tiene 4500 vatios. Y la moto tiene un tercio de eso. Entonces es como estar enchufando la placa, sí, durante 8 horas. Dani, me piden que te acerques más al micrófono, por favor. Gracias. Pero a un tercio nomás de capacidad. O sea, es como estar prendida una la hornalla durante 8 horas. Ese es el consumo más o menos que está asociado a eso. Pero vos estás ahorrándote el combustible que estarías utilizando en tu vehículo convencional, ¿verdad? Quiero compartir datos. Hoy estamos con muchos datos, Dani, aprovechando tu presencia. Esto es de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, creo que vos también tenés, Camila. Y ella hablaba de una evolución, un crecimiento de 170% en la importación de vehículos en Paraguay. Pero este informe de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible habla también de un crecimiento importante en la región. Si lo comparamos 2021-2020, un crecimiento de más del 100% en la importación de vehículos híbridos y eléctricos en América Latina. Y a mí me llama la atención países como México, Brasil y Colombia, que son los países que lideran, vamos a decirle, este tipo de importación de vehículos, y que Paraguay se va sumando de a poco. Y de hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo ya anunció un paquete importante de apoyo
financiero para la importación y las condiciones de infraestructura para este tipo de automóviles cuando hablamos de electromovilidad. Y de ahí la pregunta, Dani, es, cuando hablamos de transporte público, y vos ya mencionabas que es el que mayor consume en materia de hidrocarburos, el transporte público en Paraguay, y si lo hablamos de transporte eléctrico como electromovilidad, sigue también siendo un desafío en el sentido de que la infraestructura es un componente importante. Totalmente. Allí la barrera de precio es significativa porque ahí estamos hablando de inversiones de un vehículo público está en el orden de $150,000, más o menos, un vehículo de transporte público, y un vehículo eléctrico está, si hacemos la relación 2 a 1, estaría $300,000, que en términos de economía de escala es significativo. Pero por otro lado también estamos hablando de vehículos que tienen que hacer los famosos redondos. Entonces, no son como los vehículos en la casa que son utilizados durante 8 horas y después vos tenés 16 horas para cargar, ¿verdad? En este caso vos reducís tu espacio de tiempo que tenés para cargar y en ese sentido tenés que recurrir a lo que se llaman los cargadores rápidos. Los cargadores rápidos, así como el celular, el iPhone, por ejemplo, es un ejemplo de eso, que tenía un tipo de cargador y que después cambió al tipo C, que es el cargador rápido. Básicamente lo que hace el cargador rápido es chupar más electricidad por unidad de tiempo. En vez de cargar en 3 horas, vos cargas tu batería, por ejemplo, en 1 hora. Estoy hablando del celular, ¿verdad? El vehículo eléctrico es de Estos son los cargadores tipo 3. Exactamente. Entonces, eso lo que implica es que vos estés capaz utilizando la misma cantidad de energía, pero de la red está trayendo más por unidad de tiempo. Entonces, eso les presenta otro tipo de desafío desde el punto de vista de infraestructura que involucra a los 3 segmentos. Capacidad de generación, que exista, las turbinas o los paneles solares para generar esa electricidad, que se pueda traer esa electricidad hasta los centros de consumo, que principalmente en Asunción está el 50 o más de la población y por ende la demanda de transporte, digamos, cotidiano. Y luego también en ese caso de distribución, que de las estaciones haya redes lo suficientemente robustas para que puedan llegar a todos estos centros de recarga. Entonces, eso, si es que se deja de alguna u otra manera al libre albedrío, puede generar problemas. Entonces debería haber algún tipo de coordinación entre la red y quienes estén utilizando los cargadores rápidos, de manera que eso no genere disrupciones, porque va a ser un problema si es que estamos cargando, digamos, por la movilidad eléctrica los ómnibus en la parada de ómnibus, ¿verdad? Pero eso ocurre que salte, digamos, la llave en nuestras casas, ¿verdad? A la noche. Entonces requiere de una coordinación al respecto. A la vuelta del corte, Dani, porque te quedas con nosotros hasta nosotras. Mira, no me di cuenta, ese fue H y quedamos todas mujeres. Te quedas hasta las 14 con nosotros, Dani. Me gustaría profundizar, tenés una presentación muy interesante sobre las proyecciones justamente de energía y algunos componentes que obviamente están incluidos en esta proyección y hablar un poco de eso, ¿verdad? De las perspectivas y de los desafíos e incluso de las alternativas de energía y sobre todo este potencial industrial que estamos viendo de un tiempo a esta parte en Paraguay sobre realmente va a alcanzar la energía para estas plantas tan importantes industriales que se están instalando en Paraguay. Entonces, este tema y estos temas y más me gustaría abordarlo contigo. Josema, hacemos una breve pausa y enseguida regresamos. Radio ¿No sabes cómo maximizar tus ahorros? Desde Regional Casa de Bolsa te damos la oportunidad de invertir de forma diversificada desde 10 millones de guaraníes en nuestros fondos mutuos, con un rendimiento anual objetivo del 5%, sin perder acceso inmediato a tu capital y generando ganancias diarias. No existe plazos ni penalidades y podés retirar tu dinero en tan solo 24 horas. No te preocupes más y convertite en un inversionista dentro del mercado bursátil. Escribinos en contacto @regionalcasadebolsa.com.py. Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. En esta época de sequía, Granusa, excelencia en nutrición animal. Con su línea para bovinos de carne, leche y equinos, pone a disposición de los productores técnicos altamente calificados para la elaboración de la mejor estrategia nutricional, de acuerdo con la disponibilidad de pasto y con los objetivos de cada categoría de animal. Granusa, excelencia en nutrición. Encontranos en www.granusa.com, Facebook e Instagram.
Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos un día más en C9N. 5 años siendo el primer canal de noticias por aire en Paraguay y Latinoamérica. Trabajamos en vivo. Vamos rápidamente hasta el este del país. Vayamos a la información en vivo. Ya en vivo, de exteriores. 5 años llegando primero a donde nadie llega. 5 años relatando noticias de una forma diferente, con opinión propia e independiente. Porque desde hace 5 años somos los primeros. C9N, el canal número 1 de noticias en Paraguay. Contactate con nosotros al WhatsApp de la radio 0994-674-000 o a la línea baja 021-302-600. Radio Mil. Minutos pasaron de las 13 de hoy, martes 15 de noviembre del año 2022. Un día hermoso el que vemos aquí desde el ventanal. Obviamente Asunción nos regala este clima más que bello. ¿Verdad, Josema? ¿Te gusta vos esta temperatura? Sí, vos siempre venís acorde. Horacio nomás el que viene a veces con campera y no hace frío, por ejemplo, ¿verdad? Yo pensé que era yo la frío. Ah, por el aire, sí. Eso fue su justificación. Le quiero enviar un saludo muy especialmente a nuestra segunda fiel oyente, porque el primer oyente es Mario Canela, que por cierto no se reporta más últimamente, le estoy reclamando. Un saludo. Sí, y a nuestra segunda gran y fiel oyente, Ingrid Herrera. Así que saludos para ella y vamos a seguramente, espero tenerla muy prontamente, ¿verdad, Dominica? Me parece, sí, tenemos que, en algún momento le vamos a tener que traer. Bueno, esperemos que sí. Seguimos aquí el equipo. Estamos Camila Bruschetti, Dominica Zavala, Valeria Lescano, Prince Otis, por supuesto nuestro invitado Daniel Ríos. Invitado muy especial, porque la verdad que acá con Dani tenemos varios proyectos juntos para ir ganando mayor conciencia sobre los temas económicos y temas energéticos que son tan importantes en nuestro país y realmente hablamos muy poco, porque hablamos siempre del Tratado de Itaipú y las demás cuestiones. Realmente hablamos muy poco sobre el tema del uso de esa energía y cómo podemos utilizar eso de una manera mucho más eficiente en relación a nuestro desarrollo. Así que hay que sacarle un poco los sentimientos y hablar un poco más de temas técnicos, ¿verdad? Y sobre todo que Paraguay está abocado y tiene acuerdos internacionales en ese sentido, Daniel, ¿verdad? Así mismo, Paraguay está suscrito partiendo de lo que es el Acuerdo de París, que acá Dominica es la que va a saber mejor seguro a qué, además de eso, está suscrito. Pero realmente hay compromisos que hay que empezar a accionar para ir cumpliendo en largo plazo. ¿Valeria? Sí, yo te quería preguntar, Daniel, sobre esta estimación que tiene la ANDE y el Viceministerio de Energía, que es para el 2030, en donde básicamente se estima que el consumo doméstico estaría utilizando el excedente del Paraguay, obviamente proveniente de Itaipú, en donde lo que se ve es que el calendario probablemente estaría siendo acortado por el hecho de que estarían llegando estas industrias electrointensivas, vamos a decirle. O sea, no solamente en la parte de movilidad, sino también en lo que sería industrias así como en la nueva que se va a instalar en Concepción, ¿verdad? Y ahí yo quiero poner un tema más que me encantaría que Dani tal vez utilice un poco, que nos dé un poco una clase sobre
lo que se conoce como el power crunch o el energy crunch o básicamente ese achicamiento del espacio energético. No sé si nos puedes un poco explicar cómo eso funcionaría. O sea, lo estamos viendo en Europa, ¿verdad? Cómo se está desenvolviendo y cómo sería eso acá en Paraguay y qué características tendría dado nuestra matriz energética. Eso es el déficit de generación. Corregime, Daniel, porque no te estaba así como para aprender acá. Bueno, cuando hablamos, es todo un tema lo que representa la demanda futura, ¿sí? Nosotros lo que hacemos son proyecciones basadas en datos históricos y lo que nosotros vemos desde 1990 hasta esta parte es que la demanda de electricidad, básicamente, tiene un crecimiento exponencial. Si uno ve, digamos, la película completa de 3 décadas, ¿sí? Lo que hacemos es nosotros proyectar, siguiendo ese mismo patrón de crecimiento para los siguientes 10 o 20 años. Y por otro lado, también incluir lo que es la curva de capacidad disponible. Entonces, en la intersección de ambas curvas es que nosotros podemos tratar de estimar, bueno, a partir de cierto año, la demanda, según la proyección histórica, va a igualar a lo que es la capacidad que tenemos ahora de generación. Y realmente se plantea que la década crítica sea el 2030. Con mayor precisión, los primeros 5 años de la década de 2030. Puede variar un poco más, puede variar un poco menos, pero entre 2033 y 2034 estaría esa intersección, cuando nuestra demanda ya equivaldría a lo que tenemos de capacidad de generación. Ahí yo quiero poner un punto también, Daniel, y preguntarte, o sea, es un mito entonces que vivimos en una eterna, vamos a decir, excedente de energía, porque hemos hecho muy poco en el pasado y en el presente para invertir en nuevas fuentes de generación de energía, ¿no? Totalmente. Es hasta irresponsable pensar que los recursos son infinitos, ¿verdad? Lo que Paraguay sufre es de algo que está bien documentado también en la historia mundial, que es la maldición de los recursos. Cuando hay demasiada abundancia, hacemos que como que no es un problema que está demasiado lejos y que tenemos que ocuparnos en usarnos más, ¿verdad? Entonces yo tengo una lámina que se puede presentar. Le pedimos a los compañeros, por favor, que nos den soporte con la presentación que nos trajo justamente Daniel Ríos. Y sería la lámina 4, si mal no recuerdo, lo de la década crítica que ya estaba adelantando justamente Daniel. Así que los compañeros, cuando tengan lista la presentación, ya estaremos justamente proyectando. Y ahí está, la década crítica. Y esto estamos hablando de demanda de energía firme. ¿Pero qué significa esto, Daniel? Energía firme es toda la energía que consumimos en un año, básicamente. Y por otro lado, la curva, bueno, esa es la proyección que decía, el histórico es el anaranjado. Para la gente que nos está escuchando, nada más, y no nos está viendo, sí estamos proyectando una lámina que habla de la década crítica, es la demanda de energía firme, y es lo que estaba hablando Daniel, de 1985 a 2039. Una curva ascendiente con vamos a decir, un ascendiente medio exponencial. Exactamente. Tenés, vamos a decirle, los años desde 1985 hasta 2040, está incluida esta proyección. Los datos van de 1985 a 2020, ¿sí? Y lo que hacemos es tratar de hacer un análisis estadístico sobre ese comportamiento histórico para, replicando esos patrones estadísticos, ver cómo continúa la curva aquí en adelante, ¿sí? Entonces tenemos toda la energía acumulada que se estaría consumiendo en cada año, por un lado. Y por otro lado tenemos toda la energía acumulada que podrían generar nuestras centrales actualmente en operación. Itaipú, Yacyretá y Acaral, ¿sí? Que son Ipu, Yac y Azu, que están ahí, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es básicamente encontrar en qué momento la energía acumulada de la demanda va a igualar a la energía acumulada de la oferta, la generación. Y ese es el año que está señalado ahí, el 2035. Había dicho yo que estamos en ese momento crítico en la década de los 30. ¿Qué incluye esta demanda, Daniel? Aire acondicionado. Hogares, comercial, no incluye electromovilidad ni nada parecido. No, acá, por ejemplo, yo tengo acá los últimos datos y veo, por ejemplo, en relación a nuestro consumo energético, tenemos 41% transporte, 30% residencial, 25% industria y 4% sector público. Eso es el consumo de energía total. Global. Nosotros incluimos derivado de petróleo, incluimos biomasa, etc. Pero cuando vemos solo el consumo de electricidad, entre casi el 50, entre el 60% es residencial y el resto, el 30% aproximadamente, es comercial.
y otros. O sea que básicamente nosotros no estamos utilizando nuestra capacidad de, vamos a decir, energía eléctrica de renovable para generar nuevos puestos de trabajo o fuentes de crecimiento, sino para consumo. Se va principalmente para el consumo residencial y el consumo, digamos, que genera valor a partir de la electricidad sería así el sector de servicio, que es el sector que consume en segundo lugar, que es el sector comercial. Sí. La otra lámina que también me gustaría que nos explicaras, por favor, Daniel, es de la demanda de potencia instantánea y a qué se refiere justamente este enunciado. Así que le pedimos a los compañeros, por favor, el soporte que seguiría la siguiente lámina. Ahí observamos y también, pero esto es hasta 2050. Claro, ¿dónde vemos esa intersección? Este es más o menos el mismo gráfico en el sentido que tiene la proyección, en este caso de 1990 hasta 2050 y en el caso, digamos, también del histórico está la línea anaranjada. La proyección es en color gris y luego tenemos lo que es capacidad en color amarillo. La demanda instantánea es todo lo que consumimos en un mismo momento. O sea, analizando, digamos, todas las horas del año, es tratar de tomar aquella hora en el que, por coincidencia, toda la población consume el máximo posible, ¿sí? Donde le extraemos la máxima capacidad a todo nuestro artefacto, la industria utiliza al máximo también, etcétera. En Paraguay hay como horarios picos, ¿verdad? Y este es el pico de demanda, esta es la proyección del pico que en coincidencia con lo que es la estructura de consumo, que es básicamente residencial, generalmente ocurre en horario nocturno, entre las 18 y las 22 horas en verano, y se debe mayoritariamente al uso de acondicionadores de aire en los hogares en días de muchísimo calor. Hay una regresión que también tengo, que no está acá todavía, pero la coincidencia entre temperatura y demanda, y la verdad es que la temperatura, la demanda de potencia está dirigida por la temperatura, es decir, cuando tenemos mucho calor es probable que consumamos mucha más electricidad. Entonces, en este caso, cuando hablamos de esta demanda máxima de potencia, que es lo que podemos estar consumiendo todos al mismo tiempo, la curva se adelanta un poco más, porque la capacidad que también estamos hablando, la capacidad que tiene las centrales de entregar esa energía en un solo momento, se limita a lo que está ahí. Itaipú 7000 megavatios, Yacyretá 1750 megavatios y Acaraví 250 megavatios. En ese caso, todo lo que podríamos estar consumiendo al mismo tiempo va a igualar esa capacidad total en el 2033 ya. Y ahí hay un punto que no es menor, que es hoy en día el monopolio de la generación, distribución y comercialización de la energía lo tiene la ANDE, porque es una estatal. O sea, no podríamos tener gente que tenga granjas solares y después le venda eso a la ANDE, por ejemplo. O podríamos tener algo así. O podríamos tener smart grids que puedan capturar esa energía y poder, vamos a decir, reducir su nivel de consumo. O sea, para generar menos presión, digamos, al consumo de energía. La verdad es que actualmente cualquiera de nosotros puede comprarse un panel solar y poner en su techo, por así decirlo, y gestionar su propio consumo. No está impedido eso, ¿verdad? El hecho de poder, el excedente que podamos generar, venderla a la ANDE, sí no está reglamentado, porque ahí, aparte de la barrera normativa, hay una barrera técnica, donde se necesita básicamente un medidor que mida la energía en dos direcciones, no solamente ANDE al usuario, sino después el usuario a la ANDE también. Entonces hay una inversión que significa una barrera al respecto. No obstante, la participación del sector privado yo creo que es importante comenzar a discutir, porque el sector privado tiene la necesidad y asimismo también tiene recursos como para solventar su propia capacidad de generación. Vez pasada estuvimos haciendo una visita a uno de los sectores más productivos del país, que es el Chaco paraguayo. Y ahí tenemos una subestación. En Chaco Central, ¿verdad? En el Chaco Central. Tenemos una subestación que está consumiendo ya casi el tope de su capacidad. Y aparte de ese consumo, la región circundante solicitó a la ANDE una capacidad por casi el doble de esa capacidad que existe actualmente. Y la ANDE tiene un plan de inversiones que realmente lo está ejecutando, porque la ANDE se encarga de atender todo el país, no esa zona en particular, ¿verdad? Tiene un plan de inversiones, pero esa necesidad es hoy, ¿sí? Y aparte de eso, hay cuestiones de ejecución presupuestaria del sector público que también hay que considerar a la hora de hablar de este tipo de inversiones, ¿verdad? Entonces, la consideración del sector privado como aliado para encaminar estos proyectos de infraestructura puede salvar dos cuestiones, que son las cuestiones de
de financiamiento y también de gestión para poder generar algún tipo de alternativa a la situación, digamos, prevaleciente actual, en donde la ANDE es el player principal. Claro, y ahí también es importante mencionar que lo que hace también al traer la energía en esos sectores, energía que pueda hacer, no tenga intermitencia, genera nuevas fronteras productivas, ¿no? En el caso del Chaco, se utilizan pivos de riego, ¿verdad? Que eso consume energía. Entonces, todos esos, vamos a decir, elementos o factores son absolutamente necesarios para el desarrollo de una región que hoy en día es la nueva frontera productiva. Totalmente. La cuestión principal ahí también es el hecho de que ese power crunch, o sea, ese margen de generación, esa reserva de generación que seguimos teniendo, desde el punto de vista social, esté equitativamente distribuido, digamos, en todo el país. En ese sentido, una alternativa para tratar de aterrizar un poco esta discusión previa que tuvimos es tratar de hablar con los productores o con la gente que está demandando actualmente la electricidad y decirle, por ejemplo, ahora yo tengo capacidad, pero en 5 años ya no voy a tener. Entonces yo te doy ahora a este precio, pero en 5 años, para poder mantener ese precio, yo te pido que vos, por ejemplo, entregues paneles solares a cambio por esa misma capacidad. Entonces, de esa manera, el productor tiene electricidad ahora, pero tiene un tiempo para invertir y para destinar eso para la red en un futuro. Daniel, yo sabía que nos iba a quedar cortísimo el tiempo, pero me gustaría, antes de cerrar contigo, porque nos quedan como 1 minuto y medio, sobre las alternativas de energía o de fuentes que tiene Paraguay, aparte de lo que ya tenemos como Yacyretá, Itaipú, Acaraú, estas que mencionaste, las solares, si la eólica también se presenta como una alternativa. Paraguay tiene grandes reservas de generación solar fotovoltaica que corresponde ir explorando. Y espacio, ¿verdad? También espacio. Tiene reservas también de generación eólica en el Chaco Occidental, en donde está la mayor región, la región con el mayor potencial productivo que depende del riego. Entonces podemos tener generación eólica allí, mismo donde se necesita. Inclusive, Prince, tenemos reservas de uranio como para enriquecer y tener nuestras propias centrales nucleares. Hay una serie de barreras que tenemos que superar al respecto. Vale, barreras de seguridad, de inversión a largo plazo. De que tenemos, y el problema de diversificar la matriz es una cuestión de seguridad. Nosotros sufrimos, y vamos a ver seguramente en indicadores que dependen, por ejemplo, de la hidrología, el tema de royalties. Nosotros sufrimos cuando hay una sequía, entonces diversificar también es una seguridad energética desde ese punto de vista. Y que eso no es un tema menor, porque nosotros somos clima dependientes, digamos, tenemos una estructura de nuestro PIB y de nuestra economía que hace que seamos extremadamente clima dependientes por, vamos a decir, la composición del sector agropecuario ganadero en nuestro PIB, del sector, vamos a decir, de producción de energía. Y bueno, venimos de una sequía muy fuerte y esto hace que realmente nosotros tengamos que buscar alternativas de adaptación y resiliencia, ¿no? Y inversión en nuevas fuentes de energía que puedan, vamos a decir, garantizar nuestro futuro energético, nuestro futuro desarrollo, son absolutamente esenciales. Y para eso, realmente el gobierno que venga, y eso me gustaría un poco para ir cerrando, va a tener que hacer Yo, de hecho, cambio. le comprometo a Dani en Sí. otro capítulo, porque ahí José Mayana me dice, tenemos que... Ya nos tenemos Sí. cerrando. Pero bueno, le dejo con un punto, ¿verdad? Hoy en día nosotros tenemos una política energética y un mandato institucional energético muy fragmentado, ¿no? Y para llevar a cabo este tipo de inversiones que son bien a largo plazo, realmente uno tiene que tener un Ministerio de Energía, que es una gran deuda de este país, ¿no? Y que consolide todas las capacidades y todos los mandatos de energía para poder ayudar al Paraguay a hacer una transición adecuada y realmente mitigar los riesgos, porque creo que hay una oportunidad enorme también para el sector privado nacional e internacional de participar. Sí. Me das 10 segundos, Josema, para que responda a Daniel. Adelante, Daniel. Solamente decir que yo no escuché todavía una promesa de campaña del Así sector es. eléctrico por encima de lo que convencionalmente ya conocemos de Itaipú. Entonces es hora de que hablemos del sector eléctrico. Daniel, te esperamos dentro de un mes. Nos hablamos, por ejemplo, de los pilares fundamentales de producción, Hablamos del plan generación, maestro de la ANDE, que es un gran desafío, sí. La ANDE está invirtiendo mucho y es importante también dar a conocer eso, ¿verdad? Totalmente. Estuvimos con Daniel Ríos, investigador y consultor en estudios de sistemas eléctricos, electrificación y políticas públicas del sector, hablándonos sobre el sistema energético en Paraguay. Daniel, muchísimas gracias, que tengas un buen martes. Buenas tardes.
Estuvimos trabajando hoy Dominica Zavala, Camila Bruschetti, también Valeria Lescano. Saludos, abrazo a la vez, que lo dejamos antes salir. Y por supuesto los compañeros de Radio 1000. Y les esperamos mañana puntualmente a las 13. No te pierdas el próximo capítulo de Economía a 1000, de la mano de MF Economía e Inversiones y Radio 1000. Economía a 1000 fue presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. Transmite Radio 1000 AM. Celebremos el reencuentro, la libertad, el levantamiento de las restricciones sanitarias. Pero vivamos con responsabilidad, sin olvidar el lavado de las manos, la desinfección y el uso de tapabocas en lugares con poca ventilación. Sigamos con los mismos cuidados, no perdamos los logros que juntos y con sacrificio hemos alcanzado. Es un mensaje del Gobierno Nacional y la entidad binacional